Bien, mis hermanos, comenzaremos este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonando una alabanza a nuestro Señor. Hermosa alabanza. Nuestro corazón se llena de gozo al entonar, al escuchar esta alabanza para nuestro Señor, que tanto bien nos hace a nuestras vidas. Pasaremos a orar por este servicio, por este estudio bíblico de este mes, para que el Señor nos dé de su gracia, nos capacite y nos dé entendimiento, para que nosotros podamos enseñarle a nuestros niños acerca de la palabra de nuestro Señor. Le invito a cerrar sus ojos y a inclinar su corazón delante de la presencia de Dios. Querido Dios, Padre Celestial, gracias le damos por todas sus bondades y misericordias. Le queríamos pedir, Señor, que usted nos capacite, nos dé entendimiento, nos dé gracia para entender de su palabra y así enseñarle a nuestros niños
Hoy vivimos días difíciles, días complicados, Padre Celestial, y es necesario entender y tener su palabra en nuestro corazón. Desde ya, Padre Celestial, llénenos de gracia a cada uno de nosotros, a los profesores, coordinadores, y sobre todo, Padre Celestial, el instrumento que usted puso por gracia, por misericordia, para explicar a todos los temas de este mes de junio. Todo esto se lo rogamos y se lo imploramos por medio de su Hijo Jesús. Y toda la honra y toda la gloria sea para usted. Le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos. Ahora pasaremos a dar lectura a los temas de este estudio bíblico del mes de junio. ¿Bien? La lección es Pentateuco, segunda parte. Para el día 12 del 6 del 2022, el tema es el libro de Levítico. Tiene un pasaje clave que está en Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Bien, 12 del 6 del 2022, el tema es el libro de Levítico. Para el día 19 del 6 del 2022, el tema es el libro de Números. Libro de Números. Tiene un pasaje clave que está en Proverbios capítulo 3, versículo 11. Posteriormente, mis hermanos, el día 26 del 6 del 2022, el tema es el libro de Deuteronomio. ¿Ya? Pasaje clave, Proverbios capítulo 14, versículo 26. Y finalmente, mis hermanos, para el día 3 del 7 del 2022, es el resumen de todos estos temas anteriores dichos. Pasaje clave, Proverbios capítulo 2, versículo 8. Desde ya, mis hermanos, que el Señor llene de gracia el instrumento que Dios puso por delante para poder explicar todos estos temas referentes a este mes de junio. Que Dios llene de gracia a nuestro hermano Mario Hurtado Donoso, diácono de nuestra iglesia. Amén. Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos profesores, les saludo en el amor del Señor. Y quiero entregarles cariñosos saludos de nuestros pastores, nuestro pastor Héctor Cerda Gómez y nuestra pastora Elizabeth Rizama Saavedra. Comenzamos este estudio bíblico en el nombre del Señor. Y pido a Dios que Él me dé la gracia para entregar la lección de hoy, y a ustedes también, que el Señor les llene de gracia y sabiduría en el momento en que tengan que entregar esta lección a sus respectivas clases. Vamos a comenzar este estudio que lleva por título Pentateuco, segunda parte. Recuerden que en la lección anterior ustedes estudiaron los libros de Génesis y Éxodo, que son los primeros dos libros del Pentateuco, o Torá, o libro de la ley, que comprende 5 libros. Por lo tanto, ahora vamos a continuar con los 3 libros siguientes, que son el Levítico, Números y Deuteronomio. Acordémonos que Moisés es el que escribió estos libros. Por supuesto que el libro de Génesis, él recurrió a todos los relatos, ¿cierto?, orales y todo lo que estaba escrito al respecto para escribir Génesis, puesto que obviamente él no estuvo presente allí. Pero desde el libro, ¿cierto?, de Éxodo al libro de Deuteronomio, él fue el que vivió estos hechos. Por lo tanto, todo lo que escribió Moisés allí corresponde a lo que él vivió y su experiencia personal. Por lo tanto, él escribió, ¿cierto?, los libros estando presente en ellos. Ahora, vamos a comenzar entonces el libro de Levítico. Sabemos nosotros que el libro, ¿cierto?, de Levíticos lleva ese nombre debido a que es el libro que se refiere a los levitas, es decir, a los sacerdotes, ¿cierto?, elegidos por Dios para llevar todos los
que se corresponde a los ritos y ceremonias. Se recalca aquí, ¿cierto?, la función de los sacerdotes de Israel, quienes fueron escogidos por Dios, dice, para prestar servicios en su santuario, de acuerdo a las leyes dadas por él respecto a los ritos y ceremonias. Este libro podemos bosquejarlo de la siguiente manera. Desde el capítulo 1 al 16, Dios, ¿cierto?, Jehová, explica cómo tener acceso a él. Le indica a su pueblo, ¿cierto?, a través de diferentes leyes, cómo es la adoración que Dios requiere. Dios provee las instrucciones entonces especiales para la adoración que le agrada a él. Recordemos que el propósito de la creación del hombre es adorar a Dios y gozar de su presencia eternamente. Por lo tanto, Dios se preocupa entonces de dar a conocer a su pueblo cómo debe adorarlo. Desde el capítulo 17 al 27 se detalla cómo ser espiritualmente aceptable a Dios por medio de la obediencia a Él. Es decir, Dios da a los israelitas las normas claras para vivir una vida santa. Recordemos que Dios es santo, por lo tanto exige de su pueblo que seamos santos también. El desarrollo de la lección. La revelación que se encuentra en este libro fue entregada por Dios a Moisés cuando Israel todavía estaba acampando a los pies del monte Sinaí. Se había completado ya el tabernáculo para adorar a Dios, y Dios estaba listo para enseñar a su pueblo cómo adorarlo allí. El mensaje abrumador de este libro es la santidad de Dios y cómo un pueblo impío podía acercarse a un Dios santo. La respuesta, por supuesto, primero había que tratar con el pecado. Por eso los primeros capítulos de este libro dan instrucciones detalladas para ofrecer los sacrificios, que eran símbolos de arrepentimiento y obediencia para lograr la comunión con Dios. Recordemos que a Dios debemos acercarnos con un corazón contrito y humillado. Él quería enseñar a su pueblo a santificarse. La palabra santificación significa apartarse del mal y dedicarse al servicio de Dios. A través de las leyes e instrucciones de Levítico, Dios quería que tomasen conciencia de su pecado y de la necesidad de recibir el perdón y la misericordia de Él. A la vez, a través de los sacrificios de animales, pretendía enseñarles que Él proveía el medio para expiar sus pecados y santificar su vida. El pensamiento clave se encuentra en Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45, donde Jehová dice: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. También encontramos en Levítico capítulo 20, versículos del 20 al 26. Habéis de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, resume este principio y se lo aplica a todos los cristianos cuando señala en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo esto enseñó a los hebreos que el pecado es lo que aleja al hombre de Dios. Dios es santo, por lo tanto exige santidad. De hecho, esta palabra se presenta en este libro más que en cualquier otro libro de la Biblia. Santidad es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Y que la sangre esparcida sobre el altar puede expiar la culpa. Los sacrificios de este antiguo pacto, especialmente el de gran día de la expiación, anticipaban al mediador de un nuevo pacto,
nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual nosotros podemos tener ahora acceso directo al trono de la gracia. Mire qué gran misericordia. Él, ¿cierto?, a través del sacrificio de Cristo, nos permite ahora tener acceso directo. Y sabemos, por fe, que Él ahora nos escucha y nos contesta. Fue Dios mismo que, gracias a su amor y a su misericordia, permitió, dice, que su Hijo amado diera su vida y su sangre preciosa en la cruz para expiar nuestros pecados. Por lo cual, ya no necesitamos ofrecer sacrificios. Ningún sacrificio nuestro es válido delante de la presencia de Dios, porque su Hijo, el Cordero Santo, sin mancha, es el que dio su vida y su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, instemos a nuestros niños y jóvenes para que sirvan al Señor y entreguen su vida a Él, quien es nuestro sumo sacerdote, e intercede por cada uno de nosotros en todo momento. El Señor desea que cada uno de nosotros nos acerquemos confiadamente a Él y cumplamos con 3 pilares fundamentales en la vida de cada cristiano. La oración, por supuesto, a través de la cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Dios nos escucha a través de esa oración. Leer su palabra, es decir, conocer más de Él, a través de leer la palabra de Dios, a través de la Biblia, ¿cierto? Dios se revela al hombre, por lo tanto podemos conocer más de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, leyendo la palabra de Dios, y por supuesto, a través de la comunión los unos con los otros. La vida que Dios quiere es una vida santa para nosotros, y también que nosotros nos relacionemos con nuestro prójimo amándolo. En esta primera parte, además, se relatan 2 hechos históricos, que son la vestidura de los sacerdotes, que está en Levítico capítulo 8, versículos 7 al 9, que señala cómo Moisés consagró a Aarón y a sus hijos y les pone la vestidura indicada por Jehová. Y también el otro hecho histórico es el pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que se relata en Levíticos capítulo 10, cómo Jehová castiga la desobediencia de ellos al entrar al santuario y ofrecer fuego extraño, no siendo enviados. En la segunda parte de esta lección, Dios ordena a Moisés que instruya al pueblo sobre cómo debe vivir un perdonado por Dios, cómo vivir una vida santa. Los sacrificios, los sacerdotes y el sagrado día de la expiación abrieron el camino para que los israelitas llegaran a Dios. Ahora, este pueblo debía adorarlo también con sus vidas. Dios había demostrado su amor y su misericordia sacando a su pueblo de Egipto. Ahora Dios se empeñaba en sacar del corazón de su pueblo a Egipto. Es decir, sacar de sus vidas todo lo que empaña su gloria. Por supuesto que ellos estaban de alguna manera, ¿cierto?, acostumbrados a la impureza moral que existía en Egipto. Debían ser un pueblo apartado ahora y distinto a las naciones paganas que vivían a su alrededor. Este principio se ratifica en el Nuevo Testamento con las palabras del apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 13 al 25, donde se titula como llamamiento a una vida santa. Jesús también, al responder a los fariseos respecto al gran mandamiento de la ley, señaló en Mateo 22, versículos 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, semejante a este, dice, amarás
a tu prójimo como a ti mismo. No podemos vivir como cristianos si no amamos a nuestros hermanos. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20, se ratifica este principio. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? No tomemos en vano estas enseñanzas y el sacrificio bendito de Jesús que nos permite ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Finalmente, un hecho histórico que nos relata esta segunda parte de Levítico es el castigo de un blasfemo, que se encuentra en Levítico capítulo 24, versículos 1 al 16, el cual al pelear en el campamento blasfemó el nombre de Dios y maldijo, y tuvo que ser apartado de su pueblo. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga esta primera parte, ¿cierto?, que es correspondiente al libro de Levítico. Bien, ahora vamos a ir al siguiente libro, el libro de Números, que es el cuarto libro del Pentateuco. Como introducción, podemos señalar que este libro lleva el nombre derivado del latín, Liberum Numerorum, o sea, libro de los números, en referencia a los dos censos realizados al pueblo de Israel en ese periodo. El nombre de este libro en hebreo es Bemidbar, que quiere decir en el desierto, debido a que los hechos que se relatan en este libro corresponden a todo lo que el pueblo de Israel pasó durante su peregrinación por el desierto. En el Sinaí, ¿cierto?, estaban, ¿cierto?, ellos durante este libro, toda la peregrinación, hasta que llegaron a las fronteras de la tierra prometida. La fecha aproximada desde la escritura de este libro es 1400 años antes de Cristo, y los acontecimientos contenidos en él tienen un periodo cercano a los 40 años. Vamos al desarrollo de esta lección. El tema principal de este libro recalca la incredulidad del pueblo de Israel, lo que impide su entrada a la tierra prometida. Y también recalca el cuidado de Dios, su misericordia y fidelidad con su pueblo. Podemos señalar en este libro dos divisiones. La primera corresponde todas las instrucciones que recibió Moisés cuando estaba en el Sinaí. Números desde el capítulo 1 al capítulo 10. Y la segunda parte, dice, corresponde al paso por el desierto, que comprende desde la salida del Sinaí hasta Moab, más allá del Jordán, que corresponde a Números 10, desde el versículo 11 al capítulo 36, versículos 13. En la primera división de este libro encontramos que abarca una gran cantidad de tópicos, como parte de la preparación para el viaje. Dios se preocupa aquí, ¿cierto?, de dar todas las instrucciones, como un buen padre a sus hijos, para que comiencen este largo peregrinar. Desde del capítulo 1 al 4 se relata el censo para saber cuántos hombres desde los 20 años hacia arriba estaban preparados para formar el ejército que se necesitaba para enfrentar a las naciones paganas que estaban ocupando la tierra prometida. Los capítulos 5 y 6 hablan sobre la impureza ritual, la infidelidad conyugal y los nazareos. En el capítulo 7 se relata todo lo correspondiente a las ofrendas llevadas por los líderes
al tabernáculo. El capítulo 8 se ocupa de la consagración de los levitas. El 9 se ocupa de la celebración de la Pascua, la nube y la columna de fuego sobre el tabernáculo, a través de las cuales Dios les guiaba y señalaba cuándo debían acampar y cuándo partir. Qué maravilloso. Imaginemos esa presencia de Dios tanto en el día como en la noche, mostrando su cuidado por su pueblo amado. Repetimos, como un padre cuidando a sus hijos. Y en el capítulo 10 se relatan lo relacionado a las trompetas de plata utilizadas para la convocatoria al pueblo. Cada vez que se debía, ¿cierto?, hablar Moisés, especialmente, ¿verdad?, al pueblo, se convocaba al pueblo a través de esas trompetas. En la segunda división se narra la peregrinación por el desierto y tiene dos partes. La primera abarca desde el capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 25, versículo 18, y cuenta la muerte de la primera generación de israelitas, los que salieron de Egipto, los que fueron liberados por Dios. Los aspectos preponderantes de esta sección son los relatos de las continuas quejas, las murmuraciones, la rebelión, la desobediencia y la falta de fe de ellos, lo cual les impidió entrar en la tierra prometida. Mire usted lo que perdieron por estar murmurando, por no creerle a Dios. En esta parte es muy conocido el relato en que Moisés levantó en un asta una serpiente de bronce ordenado por Jehová para salvar a los que eran mordidos por ellas. Y los que miraban a esta serpiente obviamente se libraban de esa muerte, lo cual está en Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Este episodio de las serpientes fue recordado por Jesús cuando habló con Nicodemo. Esto se relata en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, donde se señala: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito el Señor. Jesús le respondió a Nicodemo aquello, ¿cierto?, haciendo referencia a este versículo del libro de Números. Mire usted, estando tan cerca de ocupar la tierra que fluye leche y miel, pudo más la falta de fe de este pueblo, lo que contrasta con el comportamiento de Josué y Caleb, una parte de los 12 espías, ¿cierto?, que fueron enviados para ver la tierra prometida, para traer noticias de aquella tierra. Sabemos que 10 de ellos dieron noticias negativas, muy faltos, ¿cierto?, a la verdad, porque obviamente el pueblo con ello, con esas noticias, ¿cierto?, desobedeció a Dios. Pero Josué y Caleb confiaron en la ayuda de Dios y pudieron gustar de las promesas ofrecidas. La segunda división de este libro comprende los últimos 10 capítulos, desde el 26 al 36, y narra los preparativos de la segunda generación para entrar a la tierra prometida. Todos los hijos de aquellos que quedaron en el desierto por falta de fe, ahora se preparaban, ¿cierto?, para ocupar la tierra prometida. Luego de aproximadamente 40 años en que pudieron haber entrado, comenzando ahora un nuevo censo y culminando con la repartición de la tierra a las distintas tribus. Esto es lo que relata el libro de Números. Hasta aquí
el resumen correspondiente a este libro. Bien, ahora continuamos con el libro de Deuteronomio. Como introducción podemos señalar que este es el quinto libro del Pentateuco y también el último libro escrito por Moisés. El último texto de la Torá o ley o enseñanza de Dios, también llamada, este libro se llama la segunda ley. En él, antes que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida, Moisés prepara a los hijos de la generación que no pudo entrar a la tierra prometida, a esta segunda generación, los prepara, ¿cierto?, después de una breve lección de historia para entrar en esta tierra prometida. En este libro se enfatizan los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo. Moisés repasa sobre la ley y va adaptando, ¿cierto?, algunos hechos y luego reafirma el pacto y el contrato de Dios con su pueblo. Vemos en Moisés, en este libro, nuevamente el ejemplo de un hombre de Dios, que a pesar de todo lo vivido, de toda su experiencia, vivida a través del transcurso, ¿cierto?, del éxodo, de todo lo que pasó este pueblo hasta llegar a la frontera de la tierra prometida, aún sigue confiando en este Dios bendito y en sus promesas. Le sigue creyendo a Dios. Vamos al desarrollo de esta lección. En Deuteronomio, Moisés da varios discursos al pueblo, los cuales pretenden, primero, recordarles lo que Dios ha hecho por ellos. Los hombres tenemos a veces muy mala memoria y no nos acordamos de la misericordia que Dios ha tenido en nuestras vidas. En segundo lugar, Moisés les recuerda los mandamientos y las leyes dadas por Dios. Los exhorta a obedecerlas y les recuerda las consecuencias que acarrea la desobediencia. Finalmente, les hace un llamado de compromiso, exhortando al pueblo para que haga honor al pacto que previamente habían hecho con Dios. Moisés tiene en estos discursos un sentido de amargura en su alma, porque siente que la historia futura de este pueblo, lo que viene, depende de su respuesta a todo lo señalado. Estaban por pasar diferentes pruebas. ¿Cómo se mantendrían? ¿Seguirían fieles al pacto entre Dios y ellos? ¿O simplemente lo rechazarían por los placeres más inmediatos que los rodearían? Recordemos que iban a pasar a naciones paganas, donde el pecado era muy común. Nuevamente surge la duda respecto a la fe de esta nueva generación. En el primer capítulo del libro se narra el recuerdo del episodio de los 2 espías enviados para inspeccionar la tierra y traer noticias. Les recuerda que 10 de estos espías regresaron con noticias poco alentadoras y faltas de fe que desmotivaron al pueblo, lo cual produce la ira de Dios, hace que Dios se enoje, obviamente, viendo su poca confianza en lo que Él les había prometido. Por eso es importante, hermanas y hermanos, que creamos a las promesas de Dios. Dios es fiel, Dios no miente. Saber que cuando Él se compromete, lo cumple y nos da las fuerzas para lograr. No obstante, aquellos, ¿cierto?, a pesar de esos 10, 2 hubo que alentaron al pueblo para ir, los cuales les dijeron: vamos, adelante,
Si luchamos contra ellos, los venceremos, porque no estamos solos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Bendito el Señor. Mire qué seguridad. Esa es la seguridad que tenemos que tener usted y yo. Dios está con nosotros. Dios camina con nosotros. Ahora, ¿de qué parte del pueblo de Israel nos comparamos nosotros? ¿Somos de los que creen a las promesas o simplemente las dejamos pasar? Como buenos cristianos, debemos enseñar a nuestros niños y adolescentes, a nuestros jóvenes, ¿cierto?, que no hay nada más importante que creer a las promesas que están escritas en este libro santo, en la Biblia. Tenemos que saber cuáles son esas promesas y hacerlas nuestras y creer en que Dios cumple. En este libro Moisés recuerda las leyes que Dios entregó a este pueblo, entre las cuales están la exhortación a la obediencia, Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 al 8, y también en el capítulo 5, versículos 10 al 25. La advertencia contra la idolatría, que está en el capítulo 4, versículos 15 al 40, y también en Deuteronomio 7, versículos 1 al 11. Los 10 mandamientos, mire qué importante, que se encuentran en Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 21. Las bendiciones de la obediencia, Deuteronomio capítulo 7, versículos 12 al 26. Las amonestaciones para no olvidar a Dios, Deuteronomio 8, versículos 11 al 20. Lo que Dios exige de cada uno de nosotros, Deuteronomio 10, versículos 12 al 22. La ley del diezmo, Deuteronomio 14, versículos 22 al 29. Instrucciones acerca de un rey, del capítulo 17, versículos 14 al 20. Y leyes sobre la guerra, capítulo 20, versículos 1 al 20. En la parte final de este libro se narra el momento en que Dios le permite a Moisés ver la tierra prometida desde el monte Nebo. Moisés tenía 120 años cuando Dios le hizo subir a ese monte para que con sus propios ojos pudiera ver la tierra prometida. Jehová le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Luego Moisés muere y es enterrado como fue la ordenanza de Dios. Tomando como ejemplo este último párrafo, vemos que no se le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida debido a que se airó. Tomemos ese ejemplo. Por ello, este mensaje es tan importante para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos airamos por pequeñas cosas, no tomando en cuenta todo lo que Dios nos ha regalado? Y perdimos muchas veces la bendición de participar en una hermosa reunión, por ejemplo, o compartir con nuestros hermanos por estar enojados. Debemos enseñar a nuestros niños y jóvenes la grandeza que es servir a Dios, felices, alegres, de todo corazón, pase lo que pase en nuestro vivir. Lo que estemos pasando hoy o mañana no es comparable a la bendición, a lo que viene en la vida eterna, lo que Dios nos ha prometido. Hasta aquí el libro de Deuteronomio. Bien, mis queridos hermanos, recuerden ustedes que el cuarto domingo correspondiente al día 3 de julio
es el repaso de estos 3 libros. Es reforzar, como se dice en el colegio, todo lo aprendido para que no quede ninguna duda. Así que recuerde usted que el cuarto domingo es para repasar estos 3 últimos libros del Pentateuco. Que el Señor les guarde. Ahora les voy a invitar a orar por todo lo que hemos aprendido, por todo el mensaje que el Señor nos ha entregado en estos 3 libros. Oremos al Señor. Padre amado del cielo, cuántas gracias te damos por esta lección que tú nos has entregado, por el mensaje que encierran cada uno de estos libros, los hechos allí, Señor, que se relatan, que nos sirvan como experiencia, que nos sirvan como ejemplo, para no repetir aquellas conductas que a ti no te agradan. Dios del cielo, tú eres un Dios santo. Por lo tanto, deseas que nosotros también seamos santos. Ayúdanos a santificarnos, a apartarnos del mal, a no seguir malos consejos, Dios del cielo. Ayúdanos por misericordia a ser obedientes. Ayuda a los profesores, a las profesoras, para que entreguen esta lección, este ejemplo, lo que tú nos has enseñado a los niños y jóvenes, para que puedan llegar a sus corazones y ellos puedan, Señor, entender lo que tú quieres y puedan seguir por el camino que tú nos tienes trazado. Bendice, Dios del cielo, esta enseñanza en cada uno de nuestros corazones. Ayúdala para que podamos retenerla y sobre todo para que podamos hacerla. Padre bendito de los cielos, muchas gracias te damos por todo a través de Cristo, que es nuestro bendito Salvador. Amén. Y la gloria es para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Hermosa palabra, mis hermanos. Cómo el Señor nos habla por medio de nuestro hermano Mario Hurtado. Que el Señor le siga dando gracia a nuestro hermano Mario Hurtado Donoso. Y asimismo, que nosotros podamos entender su palabra y enseñarla a nuestros niños, para que ellos pongan por práctica todo lo que ellos escuchen y lean por medio de la palabra de nuestro Señor Jesús, y lo pongan por práctica en la vida diaria. Bien, mis hermanos, se deja una cariñosa invitación para el día 2 de julio a otro estudio bíblico. Y este estudio bíblico es especial porque es de manera presencial, mis queridos hermanos, a las 11 de la mañana, de manera presencial. Asimismo, se deja invitada a la hermandad a ver el programa del Pequeño Redil, que se transmite de manera virtual por YouTube o Facebook. Asimismo, mis hermanos, se invita a participar a la hermandad, a nuestros niñitos, a los servicios de escuela dominical que en cada clase se impartirán por medio de los profesores y los coordinadores de las clases. Bien. Ahora, la bendición final queda para nuestro hermano diácono. Vamos a rogar a nuestro Dios la bendición por este servicio, para lo cual le invito ahí en su hogar a cerrar sus ojitos y a inclinar su rostro delante de la presencia de nuestro Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, agradecemos su bondad y misericordia de permitirnos en este día participar de este estudio bíblico de niños para profesores y profesoras de niños y niñas de manera digital. Le pedimos, Padre Celestial, que usted confirme todo lo realizado para la honra y gloria de su nombre. Usted, Padre Celestial, sea bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, que el día de mañana deben prepararse para poder entregar estos temas a nuestros pequeñitos. Qué importante, Padre Celestial, el poder crecer en el conocimiento de su palabra. Llene de gracia y sabiduría a todos nuestros hermanos y hermanas que trabajan con nuestros niños, así también a los padres y a todo hermano o hermana que sea enseñador de pequeños, de manera de que puedan formar desde pequeñitos a nuestros niños en la palabra del Señor, de manera que puedan crecer sanitos y que puedan ser llenos de amor y misericordia, que puedan reflejar a Jesucristo en sus vidas. Le pedimos, Padre Celestial, una bendición muy especial por nuestro pastor Héctor Cerda y por nuestra pastora Elizabeth Bizama, para que usted les guarde y les bendiga grandemente y les siga llenando de gracia y sabiduría para que puedan instruir a toda nuestra iglesia en la palabra del Señor. Le pedimos, Padre Celestial, una bendición por toda la iglesia de JBH y su circuito, así por toda la iglesia a nivel general, para que usted la bendiga y la guarde grandemente. Le pedimos, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que se han conectado y han participado de este servicio. Usted conoce su vida, usted conoce su corazón, sabe la necesidad que hay en ello. Señor, obre misericordia en su vida. Si hay alguno enfermo, usted obre misericordia conforme sea su voluntad. Le pedimos, Padre Celestial, que usted bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos y hermanas y rogamos su bendición por este servicio, la cual la pedimos por medio de Cristo, que es nuestro bendito y buen Salvador. Amén. La gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les guarde y les bendiga grandemente, mis hermanos y hermanas.